Vamos a comenzar nuestro encuentro sobre arte y poesía. Martin Heidegger hablando ahí está, de Hölderlin. Este, con esas 5 palabras que vimos del otro día, ¿no es cierto? Que son como guías y que nos ayudan a descubrir por qué. Heidegger piensa que Hölderlin es el poeta de los poetas. Sin embargo, antes de retomar, quizás no sé, les pregunto esto, ¿alguno pudo ver el video de nuestra amiga que escribió este libro maravilloso que es La vida en verso de Elena Cortés? ¿Alguno vio el video que les mandé? Sí. No, yo no estoy viendo una parte, yo. Yo vi una Yo vi una parte. parte también. Bueno, no, 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 lejos de mi estatura del partido de la libertad de los hijos de Dios es lo más importante. Pero, si tienen ánimo, escúchenlo, igual lo vamos a ver hoy aquí, porque, pero, y ahora, pero escúchenlo porque a mí cuando yo estaba caminando mirando al río, ¿no? Allá en el Paseo Victórica ahí en Tigre, y me escuché en una hora todo este video, ¿no? Entonces me terminé de ver. Y eh, nosotros que hemos visto todos estos libros, ustedes no se dan cuenta, pero todos estos libros de Hölderlin, las elegías, los himnos, los cánticos, todos estos libros, el archipiélago, los hemos visto, no digo el libro entero, pero son distintas etapas de Hölderlin, las hemos visto. O sea, y a mí lo que me gusta de esta exposición de esta genia que Elena Cortés Gabaudan, o no tiene acento, será Gabaudan, no sé cómo es. Este, mm, bueno, me gustó porque es como un resumen. Nosotros que tenemos ese piso que está como incorporado dentro nuestro, es un resumen de todo lo visto y es como si fuera un hilo que va uniendo costuras, ¿no? Es decir, de cosas sueltas que uno tiene, ¿no? Por eso, a mí me gustaría comenzar un poco a decir, hablándoles de, de esta ponencia, este, y les digo tres cosas, ¿no? Y después vamos al texto de lo de Heidegger, ¿no? Pero me gusta porque nos vuelve de pronto nos vuelve a Hölderlin, ¿no? Y entonces la primera cosa que dice, y después y me hice un resumen que después se los mando, pero está todo con falta porque no está corregido, no puedo proyectar porque es una desvergüenza. Este, pero después por ahí, lo- pero dice, lo primero que dice esta mujer es que los 3 ejes de la vivencia de Heller son, por un lado, la pasión por Grecia, eh, eh, o sea, el amor de Diótima, ¿se acuerdan de su y la revolución? Pero, como si fueran ejes, pero eso Perdón, son también lo que dicen los estudiosos. podés repetir los Sí, tres ejes no se sí, oyó? los 3 ejes son su progresión. Se corta Su, mucho. Se su, te corta, Corta, no. se te Se corta la corta, voz. bueno, Se oye solo la pasión por Grecia. bueno, esperen que me voy a El mudar. amor a Dotinia y la revolución. Aguanten, Grecia, aguanten un Grecia, segundo que me amor. mudo. Vamos a, ahora me parece que me están escuchando un poquito mejor. Sí, 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 Qué sí, suerte. sí. Y aparte, este escritorio mira a la tercera gris.
y a la derecha sale la luna. Así que cuando no me encuentren, búsquenme en mi casa porque estoy sola. Este, ahora sí, los tres ejes que dicen los especialistas son, por un lado, su pasión por Grecia, y ahí su novela más importante, el Hiperión, ¿no es cierto? Y hablando del Hiperión, ¿se acuerdan cuando lo vimos? El Hiperión, idealista que deja a su esposa, se casa y deja a su esposa y se va a pelear por Grecia. Este, Parece al principio que es como una novela ambientada en la antigua Grecia, pero en realidad esta novela está ambientada en 1820 y pico, es decir, en la época de, de Hölderlin, cuando quiere rescatar esa incursión de tratar de rescatar a Grecia del dominio turco, como por ejemplo fue Lord Byron, que se fue así y bueno, el protagonista de Hiperión va así con todo su idealismo de belleza y su idealismo de volver a los valores de Grecia de siempre. Y esta novela, en la guerra, ¿qué sucede? Le va bien en la guerra y le va mal le va bien en la guerra porque ganan la guerra, pero le va mal porque descubre que no puede instaurar esa república bajo el valor de la belleza que los valores que él defiende no los va a vivir nadie y que hizo la guerra con un grupo de bandoleros y de saqueadores. Entonces él vuelve a Alemania, viniendo de Grecia, y le escribe a su amigo toda una decepción de que realmente lo que pretendía no lo pudo hacer. Bueno, ese es Hiperión de alguna manera este, expresa esa pasión por Grecia como eje de su vida. El otro eje de su vida, ¿no es cierto?, es el amor, que como idealiza el amor y sobre todo él no es, él tuvo varias relaciones en su vida, pero la que se enamoró especialmente fue de Suzette Gontard, la esposa del banquero. Es- eh, eh, este, Perdón, no era en este, pero la esposa del banquero que tiene una relación de 2 años, hasta cuando el banquero se da cuenta, pega una patada y Vilma se me fue por el culo. Este, y el tercer eje, ¿no es cierto?, que ponen acá es la revolución, ¿no? Es decir, el entusiasmo que tiene por la revolución, como frente al absolutismo de Alemania en aquel momento, ¿no es cierto?, el absolutismo monárquico, que acuérdense que la vida de ellos le pertenecía al duque, más él era de Suabia, el ducado de Württemberg, y el duque era un príncipe feudal medieval déspota. Bueno, este, hay otra cosa, esto de la revolución es importante porque para él lo va a acompañar toda la vida y es el deseo de una revolución estética a partir de la belleza. Porque él fue educado constantemente como como en el seminario protestante, este, y por instancias, ¿no es cierto?, de su madre, que era de familia de pastores protestantes, y eh, él nunca quiso ser pastor, por dos motivos. Primero, por un motivo interno, porque tenía una crisis de fe enorme, que parecía que la religión
todo lo que él había aprendido eran ritos que no terminaba y él de conceder, ¿no? Es decir, ritos que no le daban sentido al que fueron hechos, estaban como vacíos. Y por otro lado, por su determinación de ser poeta, porque él quiere ser poeta. Y toda su vida va a tratar de autovalerse, es decir, eh, cuando ahí esta Elena Cortés se pregunta, bueno, pero ¿dónde queda la naturaleza, el arte, la religión? Y entonces Elena Cortés dice que en realidad el eje más importante para Hölderlin es la poesía. ¿Por qué? Porque toda su obra, porque un lado, porque toda su obra en prosa o poética es poesía. Aparte porque le entrega todo su pensamiento. Y aparte porque ese objetivo de la revolución por la belleza, con mayúscula, va a ser como el sentido, es decir, más importante de su vida. Buscar la transformación del mundo por la belleza. Y eso lo hace también con un condimento de no es un bohemio, es alguien que la sufre y que va a hacer sacrificios toda su vida para poder poder ser un poeta que vive de eso. Por eso va a renunciar a una parroquia, por eso va a renunciar, este, incluso, a mí me hace acordar a Rilke también, de rato, porque ¿se acuerdan cuando Rilke saltaba de amor en amor y que solamente se quedaba en la primera parte del enamoramiento y después las dejaba, el enojo que le daba a Magdalena Frede, me acuerdo sobre todo. Es decir, el enojo que él, y entonces porque decía, pero él decía, yo me tengo que dedicar a mi obra poética. Es decir, de alguna manera, él también tiene como eh, es- esta decisión de poner la poesía por encima del amor. Eh, bueno, luego, eh, otra cosita más y dice que respecto de Elena Gordés dice una cosa interesante que es respecto del concepto de poesía, que en Alemania poesía es mucho más amplio que en español. Es Dichtung. Eh, es lo que puede decir, puede ser dicho en todas las artes. Lo que puede ser dicho en todas las artes. Como diciendo, esto tiene una vertiente estética y una dosis racional. La poesía, aún la intuición estética, se capta inmediatamente a través de los sentidos y no necesita grandes operaciones lógicas. Tiene su parte especulativa, pero sin belleza, dice, a ver, vieron que Platón, cuando describe los atributos del ser, que son los trascendentales del ser, uno, bello, verdadero, bueno, algunos eligen la verdad como el atributo más importante, otros eligen la bondad. Bueno, podríamos decir que Hölderlin elige la belleza. Dice, sin belleza, como atributo más importante, la razón es como un siervo artesano, como un capataz que es enviado a dirigir a nada, nada sabe de la pura inteligencia. En la poesía es el principio y fin de la filosofía. La filosofía es conocimiento solo de lo existente. En cambio, la poesía es la unión de lo estético y lo racional, de lo lógico y de lo intuitivo. Acá termino esto y comentamos un poco. Me parece interesante. La poesía tiene ese componente plástico. Es el instrumento idóneo para educar al pueblo. Este,
es intuitivo, dice, es plástico, tiene su elemento racional, pero fundamentalmente es emotivo y une justamente la emoción con el sentido detrás de la belleza. Y Hölderlin va a buscar instaurar una nueva mitología, ¿no? Él dice que los dioses han huido. En este tiempo, fíjate que estamos ubicados en el siglo XVIII, de la Ilustración, donde la filosofía clásica de, por ejemplo, de Kant, con un fortísimo racionalismo y con una sospecha de poder llegar a la realidad, porque uno no llega y no conoce la realidad, apenas puede conocer el fantasma de la realidad. Bueno, frente a este momento de vacío, dice, porque la filosofía es formal y es racional y la pura razón no llega, porque la religión tampoco está dando sentido porque está como vaciada también de su misticismo. Entonces dice, necesitamos acuñar nuevos mitos. Sería como una nueva literatura para este tiempo. En este tiempo de vacío, él quiere poner como nuevos mitos y darle al pueblo nuevos ingredientes. De alguna manera, Hölderlin mantiene, dice Elena Cortés, el ideal ilustrado de, ¿no es cierto?, educar al pueblo con nuevos mitos para transformar y mejorar la condición humana. Lo que le agrega, y acá termino y esta parte, lo que le agrega Hölderlin es que a la parte, a la búsqueda de sentido intuitivo y racional y especulativo que tiene la poesía, Hölderlin le agrega locura, porque para él está como muy identificado con la naturaleza, muy identificado con la planeta, sublime es terrible, le agrega esta cosa indomable de la naturaleza y lo toma del romanticismo. Por eso, Hölderlin en su poesía incorpora lo luminoso y lo oscuro. Y así, dice, logra una síntesis muy completa. Es un romántico y es un clasicista. Es una síntesis única y compleja. Necesitamos una nueva mitología al servicio de una razón, pero de una razón poética, donde los valores como la armonía, la libertad, la fraternidad sean posibles, y no al modo de la Revolución Francesa, que él se entusiasma al principio, la defiende, por eso el concepto de patria en Hölderlin es un concepto ideológico, es un concepto de ideas, no es una patria de ideas y de ideales, no es una patria solamente unida a la tierra, a la diferencia, a la sangre que hay que defender. Y por lo tanto, entonces, él cuando va viendo que todo ese proceso de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que empieza con el idealismo, termina con la tiranía jacobina y El se terror. continúa con Napoleón, él le agarra una decepción enorme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este, dice, en Alemania podemos hacer algo distinto, podemos instaurar una nueva sociedad detrás del valor de la libertad, de la fraternidad y de la unidad, detrás del concepto de la belleza, detrás de la revolución de la belleza. Bueno, ¿qué pasó con lo que dije? Rescaten algo de lo que dije y comentemos un poquito, porque todo, aunque está mal escrito, se lo voy a mandar a los que lo pueden leer en su celular, este documento, así lo chusmeo. Sí. Pero dejen, sean compasivos con las faltas y las cosas que suceden. Vicente, él lo bello también lo une a otras cosas, ¿no?
además de belleza? ¿Eso ¿Cómo? lo une con lo bueno también en el caso de... Sí, y lo une con el amor. Y en realidad Ah, está bien que está bien lo que decís, porque la parte ética es la pone la belleza, es decir, el placer y por eso es muy romántico en esa parte de Hölderlin. Es decir, lo une a la fraternidad, a la unidad, pero detrás de la belleza, la que manda es la belleza. mm, Ella en esa Sí, ahí les charla, voy a esta mandar mujer, el texto. Elena Cortés, dice, que Sí, yo lo Elena noté, Cortés. eh, que el bien y la verdad están hermanados en la belleza. Eso me gustó Sí, mucho. Y sí, que la religión es amor a la belleza. Una idea bien amplia de religión, ¿no? Citando siempre a el, exacto. el Darling. Sí, y, sí, ahí me les llamó acabo la de mandar. atención lo de poesía como tan amplio, ¿no? El concepto de poesía tan amplio como literatura en general, no reducido como lo entendemos nosotros, ¿no? A cierto estilo o cierta modalidad, como que Claro, la prosa entraría, por ejemplo, me llamó un montón la atención eso. claro, como es lo dicho detrás de la belleza, Claro. A mí me llama la atención cuando ¿cierto? dice que utiliza la poesía para educar, para la transformación del mundo, dijiste en un momento, ¿no? Ujú. Que Ahí son, les mandé a Camino de los Poetas, los que tienen dos dispositivos, les mandé el texto que le estuve leyendo recién. Que ah, Te la mandé a vos, Inés, también. Dale, gracias. Eh, pero entonces, eh, bueno, me parece que hasta aquí, podría decir una cosita más, ¿no? Sí, digo, no sé, vamos a Heidegger, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere decir algo más. Luisa, ¿querés decir algo? Sí, que es interesante que en alemán poesía es un término mucho más amplio y abarca todas las artes, como Mm, excelsitud o lo más sí, alto que se puede alcanzar. sí. Mm. Yo Aparte, uno, qué engañador es el espíritu. Sí, ahí voy, Leo. Qué engañador es el espíritu alemán, porque uno ve el alemán así, seco, duro, qué sé Sí, yo, y es más romántico que la miércoles. Y cuando escribe el alemán es así, puede llegar a ser dulcísimo y de una ternura increíble. O sea, es contradictorio, no sé, no es el perfil que da el alemán así de mm, exterior. sí. Sí, Leo, ¿qué querías sí, no, decir? pienso que la poesía de este hombre, bueno, une los dos, o trata de unir los dos planos, ¿no? El plano sensible de la realidad nuestra y el plano ontológico, mm, ¿no? Al cual se llega a través de signos. Me parece, sí, una simbiosis Ujú, perfecta. sí. Este, ¿Se acuerdan otra parte de la historia? ¿Quién, quién quería decir algo? Bueno, ¿se acuerdan de otra parte de la historia, no es cierto? Que Helderlin, jovencito de 21 años, 1795, está en el seminario en Tubinga y en el mismo cuarto ah, coinciden con sí, Hegel y con con Schelling. Hegel, sí, Wow. Ellos tres hacen un compromiso como si fuera un pacto de sangre, que es instaurar el reino, una revolución detrás de la belleza. Eh, cuando este,
en realidad tanto Schelling como Hegel triunfan, ¿no? Son triunfadores de ese nuevo orden que inspiran cuando volcándose a la filosofía y convirtiéndose en catedráticos que inspiran un sistema filosófico que va a tener influencia los 100 años después y más, 150 años después en Alemania, ¿no es cierto? Sobre todo Hegel, ¿no? El que va a ser reinterpretado y remodificado, pero va a marcar la historia de la filosofía. En cambio, Hölderlin dice, ahí se desprende y dice, no, la filosofía sola no. Es decir, es la belleza y es la poesía. Y ese desprendimiento de Hölderlin de sus compañeros lo hace como un outsider, ¿viste? Lo hace como alguien que tiene que jugar solo su destino, ¿no? De poeta, mártir de la libertad e idealista, ¿no? De alguna manera. Este, dice acá, eh, en, Holder y su grupo buscan una transformación total de la sociedad contra el absolutismo monárquico. Quieren acabar con la religión y sus ritos vacíos. Eh, quieren una religión estética que no renuncie a la racionalidad. Y para ello, y para Herder, la belleza resume lo divino, el sentimiento de lo absoluto y el orden moral. Lo que es bello es bueno. Eso en el orden ético, ¿no? Lo que es bello es bueno. Es revolucionario, mesiánico y poético. Al final de su vida lúcida, esto hay como una evolución en Helderberg, ¿no? Y al final de su vida lúcida tiene un pesimismo realista. Cree que la poesía puede cambiar el mundo. En lo político, dice que sin democracia no florece la justicia, el bien. Y así se dice Elena Cortés, que se va a inspirar en la Grecia de Pericles, porque dice, ¿cómo puede ser que en ese mundo que era pequeño, todo parece estar al servicio de un mundo mejor? Y lo pone incluso en un momento, ¿no? Tras la batalla de Salamina, donde todos combatieron juntos, ¿no? Era en la batalla esa que definió el destino contra los persas, una de las primeras batallas grandes que definió el destino del triunfo contra los persas. Ahí los ricos y los pobres estaban juntos en una sola unidad. Eso posibilitó la democracia ateniense. Tampoco hay que empezar a pensar que Hölderlin dice sea un pacifista así, ¿no? Hippie, ¿no? Sino que él piensa que el heroísmo, cuando hay que pelear, hay que pelear. Y cuando hay que pelear por este ideal, hay que pelear por este ideal. Y por eso tiene como como sus cánticos, como la poesía incluye todo, hay cánticos de paz y hay cánticos de guerra. Y todos son poesía, pero es una guerra que está defendiendo el imperio de la libertad y la democracia. Este, pero se irrita cuando siembran la violencia a su alrededor y se decepciona con los fanáticos que quieren arrasar con todo. Dice, era un proyecto extraordinario este de rescatar a Grecia, que resultó imposible. Querer instaurar un orden de la belleza con un ejército de ladrones que terminaron en el puro saqueo. Y entonces, por último, en su visión del Estado, Hölderlin no se fía del poder político, que el poder político pueda manejar el orden. Por eso dice que el Estado no debe existir en el Hiperión, porque cosifica al hombre, nos pone al servicio, nos hace un número y el Estado no le da el alimento espiritual. El Estado no es humano y no sabe nada de la belleza.
Siempre que ha querido poner en el estado su cielo, lo ha convertido en su infierno. Ojo. No extrae la belleza sagrada. No tiene derecho a exigir lo que no puede obtener por la fuerza, sino solo lo que el espíritu y el amor puedan entregar. Por eso dice que el estado no es humano. De esto tenemos bastante experiencia, dice Elena Herderlin, cuando uno absolutiza el estado, bueno, se convierte en un infierno. El estado debe cesar porque el hombre en el estado es un engranaje que no es libre. Y entonces ahí él, en la vida, cuando después del personaje que utiliza, Hiperión, utiliza otro personaje, que es Empédocles. ¿Qué se acuerdan de Empédocles? A ver, Chichita y Luisa. Ah, era de la filosofía, no de literatura. Ok. No me acuerdo, no me acuerdo. A ver, Chichita, ¿te acordás de Empédocles? Y me acuerdo por el nombre, pero no me acuerdo cuál es la postura de Bueno, él. era Empédocles, porque Holder tiene, aparte de su novela Hiperión, tiene su tragedia Empédocles, que es que termina siendo inacabada, no la acaba, diríamos casi Ah, a propósito. Empédocles es un personaje filosófico, maduro, medio ermitaño, que baja de la montaña a la ciudad de Agrigento para enseñar a los jóvenes su nuevo orden social. Y tiene máximas que, dice Elena, que parecen de un comunismo agrario, ¿no es cierto? Cuando dice, ya no es tiempo de reyes, que tenemos que compartir los bienes. Pero como no encuentra la solución, la tragedia es tragedia porque se arroja al Etna para sumergirse en el todo. Y como tampoco Heller encuentra la solución, eh, esta tragedia en Empédocles, él mismo no la termina. Bien, Perdón, Heidegger, me acuerdo en este momento, que Heidegger dice que la excesiva claridad que adquirió Hölderlin lo sume después en la tiniebla, que claro, parece que fueran oposiciones, ¿no? Pero sí, no son oposiciones. Yo lo entiendo como que excesiva claridad para la cual todavía no estaba preparado. sí, Entonces, en lugar de encontrar la verdad prístina, se encuentra con lo oscuro que tiene que seguir ahondando, ¿no? Para encontrar el significado. sí. Es como en algún momento, en ese éxtasis que él va descubriendo en la belleza, y en ese éxtasis que él va descubriendo, aceptando la contradicción de lo Sí, bello y de lo oscuro a la vez, dice, soy un Apolo sí. herido. ¿Soy qué, soy Es decir, hijo? como herido, No entendí. ¿Soy qué? Apolo herido. Es decir, Apolo. como Ah, dice Apolo. Apolo, como herido por el fuego, ¿no es cierto? Bien. Y me, Vamos me estoy acordando ahora sí, sí señora, que, sí, dale. que nombra a Tántalo. Y ahí sí me acuerdo. A ver, Tántalo, la soberbia, eh, de acuerdo con las leyes de la época, por tratar de saber siempre más. Bueno, y el resultado es que esa creencia de sabiduría total lo lleva al castigo de tener siempre hambre y sed. O sea, él tenía hambre y sed de poder, ¿no? ajá. Y es castigado. Sí, y en algún momento Es en esa misma como, cita que dice que soy como un Apolo herido, en algún sí, momento dice, no sé si lo dice en el Hiperión, o no pero dice, creo que, pero sí lo cita a Tántalo,
creo que tengo demasiado alimento que no puedo digerir. Esto como que el exceso de luz que Está termina buenísimo. cegándolo, ¿no? Entonces, cuando Sí, uno sí, tiene el roce con lo sublime, pero que no lo puede decodificar, que no lo puede asimilar, que no lo puede transformar, que no lo podemos claro. vivir de nuestra condición de criatura, es decir, fácilmente uno se desvía. Esto pasa con tantas cosas, ¿no? Que son muy buenas y muy bellas, si uno las absolutiza, que uno las absolutiza de tal manera que logra perderse también, ¿no? Sí, Sí, interesante. Bien. Bueno, bien. Vamos a proyectar, si no tienen nada más para decir, vamos a proyectar la esencia el documento que le mandé y continuamos leyendo y, y comentando. Así, yo tengo bueno, toda la conferencia de Heidegger y la belleza y leer algunos versos de Herder. Vamos a avanzar, vamos a compartir. Ahora voy a ir a buscar donde dejamos la otra vez. Ahora sí ya nos volvemos a meter la dejamos a Elena hablando de Hölderlin para meternos en el pensamiento de Heidegger sobre Hölderlin, ¿no? Este, acá me parece que habíamos llegado, que era eh, en la palabra número 4. Acuérdense que la tercera, uy, a ver, uy, qué largo. Eh, ¿Se acuerdan que la tercera era esta que habíamos hablado sobre el tema Diálogo. del diálogo? Exactamente. Desde que somos, éramos un diálogo, ¿se acuerdan? Eh, y este, arrancar desde aquí. Eh, ¿Alguien quiere leer este párrafo, aunque sea un poquito largo? Porque yo me lo puse a comentar de nuevo y fui descubriendo cada cosita. ¿Alguien quiere leer desde que somos un diálogo ahí? ¿Quieres que lea? Leo. Dale, dale. Desde que somos un diálogo, nosotros los hombres somos un diálogo. El ser del hombre se funda en el habla, pero ésta acontece primero en el diálogo. Sin embargo, esto no es solo una manera como se realiza el habla, sino que que el habla solo es esencial como diálogo. Lo que el otro modo entendemos por habla, a saber, un repertorio de palabras y de reglas de sintaxis, es solo el primer plano del habla. Pero, ¿qué se llama ahora un diálogo? Evidentemente el hablar unos con otros de algo. Así entonces el habla es el medio para llegar uno al otro. Solo en Hölderlin dice, desde que somos un diálogo y podemos oír uno de otros, el poder oír no es una consecuencia del habla mutuamente, sino al contrario, el supuesto de ello. Solo que también el poder oír en sí está arreglado sobre la posibilidad de la palabra y necesita de ésta. Poder hablar y poder oír son igualmente originarios.
Somos un diálogo quiere decir que podemos oírnos mutuamente. Somos un diálogo significa siempre igualmente que somos un diálogo, pero la unidad de este diálogo consiste en que cada vez está manifiesto en la palabra esencial el uno y el mismo por el que nos reunimos, en razón de lo cual somos uno y propiamente nosotros mismos. El diálogo y su unidad es portador de nuestra existencia. Ok, gracias. Miren, esto para mi gusto, es muy importante porque hasta ahora habíamos hablado, hecho de que el hombre es alguien que puede hablar. E incluso cuando nosotros pensamos en comunicación y pensamos en diálogo, pensamos primeramente en hablar. Y acá pone como algo positivo, somos un diálogo, es decir, es oír y hablar, Oír. no es solo hablar, es oír. Y a veces nosotros, yo me puse a pensar, ¿cuántas veces privilegiamos el habla y no la escucha, no? Y no nos damos cuenta que en el origen está el oír y hablar. Y que el habla sin escucha pierde consistencia. Eh, y después esto último que dice al final, este hablar y este oírnos desde siempre nos hace ser uno y el mismo, ¿no? Y por eso, o sea, nos constituye en nuestra identidad. A mí me hace acordar a, por eso dice el diálogo y su unidad es portador de nuestra existencia. Eh, a mí me hace acordar a esta, ahora les leo lo que yo comento un cachito, porque me hace acordar una cosa de teología. Hemos experimentado mucho, esta es una experiencia común y compartida, y es algo a favor por la rica vida acumulada. Ya sabes el peso de las cosas. Pero aquí no habla solo del hombre individual, podría decir la humanidad ha experimentado y quizás también poco hemos aprendido. Pero lo que quiere decir es hablar y oír son originarios y van juntos. Somos un diálogo. Hemos crecido oyendo y somos en la escucha y la verdad se alumbra en el diálogo. En la palabra esencial se pone de manifiesto el ser uno y el mismo, que es la bella manera de describir nuestra identidad. Me hace acordar a la expresión griega, ahí está mal escrito, porque es ipserion, uno y el mismo en griego. Y eso cuando estudiaba cristología, cuando describía el yo de Cristo, su identidad más profunda, su ser uno y el mismo, es la persona divina de Jesús asumiendo un yo humano. Pero el yo más profundo, es decir, psicológicamente y humanamente, pero el yo más profundo es el yo divino en Jesús. Bueno, en nosotros, ¿cuál es ese uno y el mismo? ¿Cuál es ese yo más profundo? En Todo surge de una relación. ¿Eh? nuestro verdadero ser es el yo más Claro, profundo, exacto. el ser perfecto. Sí, Y el otro es el ego. sí, pero ser uno y el mismo ese es estar unido, es decir, Por en eso, esa identidad más profunda. no tener ego, suprimirlo. Ajá. No Somos, sí, sé, pero antes somos una relación. Así lo es Dios en sí mismo, tres personas divinas en relación mutua desde siempre. Así somos nosotros, sujetos, seres autónomos, sustancias, sujetos, pero somos en relación unos referidos a otros. No somos mónadas leibnizianas, eso viene de Leibniz. Vieron que ya Leibniz es un filósofo y científico del siglo 1700, 1600 y pico. Y ya tienen esa desconfianza, esa actitud nominalista de que uno no llega a la realidad. Entonces, el hombre es casi como un ser cerrado, ¿no? Es decir, habla de todo eso, de esas mónadas así autónomas, porque descubren la importancia del sujeto.
pero sin embargo es como un ser así incomunicado. A mí me hizo acordar también a ese libro de Thomas Merton, Los hombres no son islas. Entonces acá viene, no, ustedes mírenlo no lo leo entero, leo solamente la parte en negrilla. Viene este otro fragmento de Heidegger, cuando dice, bueno, ¿desde cuándo somos un diálogo, no? Eh, Donde debe haber un diálogo es preciso que la palabra esencial quede relacionada con el uno y el mismo. Pero el uno y el mismo solo pueden ser patentes a la luz de algo permanente y constante. Esto sucede en el momento en que se abre el tiempo en su extensión. Hasta que el hombre se sitúa en la actualidad de una permanencia, puede por primera vez exponerse a lo mudable, a lo que viene y a lo que va, porque solo lo persistente es mudable. Hasta que por primera vez el tiempo se desgarra, irrumpe en presente, pasado y futuro, hay posibilidad de unificarse en algo permanente. Somos un diálogo desde el tiempo en que el tiempo es, desde que el tiempo surgió y se hizo estable. Somos históricos. Ser un diálogo y ser históricos son ambos igualmente antiguos, que pertenecen uno al otro y son lo mismo. Fíjese qué interesante, y ahora comentamos un cachito, ¿no? Esto de que uno descubre lo permanente de uno y ese ser uno y el mismo, no lo podemos descubrir como una idea abstracta, filosófica, como un principio que uno dice, ah, soy esto, entonces no, lo descubrimos en el vivir existencial, cuando lo descubrimos dentro de las cosas mudables, lo descubrimos dentro de nuestro suceder histórico, cuando el tiempo se desgarra en nuestra vida y vamos como asomando en pasado, presente y futuro, ahí, y nos vamos aprendiendo como a unificarnos, ahí vamos descubriendo lo permanente y lo que cambia. ¿Quieren decir algo? Si no, sigo. Sigo Y comentando. es Sí, difícil Magda. porque me cuesta decir, me gusta, me hace pensar, pero no lo llevo a entender. El tiempo que se desgarra y rompe en el presente, pasado y futuro, hay la posibilidad de unificarse en algo permanente, ¿no? Pero dice Ajá. eh, esto, hasta que el hombre se sitúe en la actualidad de una permanencia, puede por primera vez exponerse a lo mudable, a lo que viene y a lo que va, porque solo lo persistente es mudable. Parece una contradicción, ¿no? Eh, me cuesta. Es que, A mí, yo, ¿verdad? ¿Presente? Hola, sí, gracias. sí, No, me encantó cuando que el ser, se, lo permanente se ve en lo mutable. Es como ese hilo conductor. Bueno, lo dijiste de otra manera, pero como que hay un hilo conductor, solo se ve en lo presente y en lo existente lo que es verdadero. Es como una contradicción, pero es como, me encantó porque en realidad es en la existencia real donde se ve lo que es inmutable, pero es algo más profundo, como un hilo conductor de nuestro ser. está perfecto lo que estás diciendo, Graciela, está muy bien. O sea, es por Oh, comparación con lo efímero, ¿no? exacto, Se descubre por comparación con lo efímero. exacto. Y aparte, eh, nos vamos descubriendo en el camino, ¿no? Y vamos descubriendo quiénes somos en el camino. Y mientras
a mí me hace acordar a la disputa presocrática, ¿no? Entre el ser Parmenidio y Heráclito, ¿no? Es decir, Heráclito, todo, todo es un río, todo cambia, algo en sí mismo, todo pasa. Para el Parménides, el ser es uno y es inmutable. Acá lo que te está uniendo justamente es esto. Tenemos algo permanente y hay y como decía Claro, Graciela recién, un hilo conductor. Pero ese hilo conductor este, se ve en la historia, en lo mudable, y se revela a partir de que se va desplegando, ¿no es cierto?, nuestra propia vida. Y la vamos como descubrir protagonistas de ese descubrir lo inmutable, lo que permanece y lo que cambia, ¿no? Entonces, eh, y le agrega este tema tan moderno que es la contradicción. Yo la filosofía aristotélica de los principios, los primeros principios evidentes de la filosofía eran, no se explican. Entonces, un ser no puede ser y no ser al mismo tiempo, por ejemplo. Ese es un principio evidente. Eh, de principio de identidad. Pero lo que agrega toda esta filosofía nueva, justamente que integra la dialéctica, que integra el conflicto, es que este ser, por ejemplo, mudable y permanente, este ser y no ser al mismo tiempo, esta relación del conflicto es parte del ser en la evolución. Y nosotros nos sentimos más afín, porque en la poesía hemos aprendido a reconocer desde, desde la poesía, hemos aprendido a reconocer la contradicción natural que vivimos y aprender a explicarnos con esa contradicción, ¿no es cierto? Que a veces uno ve una cosa y a veces ve la contraria y en todos ve un poco de verdad, ¿no? Entonces, esa cosa que existe en el medio de esa contradicción, bueno, nos sentimos así un poco más identificados. Por eso se habla de que Heidegger es una filosofía existencialista, ¿no es cierto? Total. Perdón, Vicente, ¿Ok? Vicente, Vicente, Sí, esto me hace pensar un poco, en sí, sí. realidad no es una contradicción, sino que solo también desde el punto de vista cristiano nos dice como la importancia del momento presente, de la realidad presente, como ahí se va revelando el ser de cada uno. Y un poco me hace acordar a lo que habla siempre Chichita, ¿no? De la transformación y el aprendizaje. Y es como puede ser también, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Que hay una vida que permanentemente se está transformando, pero es siempre la misma planta. Y claro. de alguna manera, si no crece, no tiene vida. O sea, si no se transforma y no crece, no tiene vida en ella. Ok, Entonces, también nuestra vida, como que nuestra vida está revelándose, la profundidad se revela en nuestra vida real, concreta, y el presente, ¿no? Que también, bueno, ujú. como que hay que estar en el No, presente está muy bien. y el prójimo, bueno, y todo lo que es nuestra vida concreta, pero ahí está emergiendo algo que es más trascendente, pero si no estamos en el presente no se revela, algo así. Ok. No, estás muy, estás inspirada, mija. Mm. Bien, déjenme leer Bueno, un poquito más, ¿sí? Bueno. Que tiene que ver. Ser un diálogo. Somos un diálogo desde el tiempo en que el tiempo es. Pero para Heidegger,
es- este ser se da en la historia, y ahí conoce que tuvo un origen y que posee en el ser ahí algo permanente en medio de lo mudable. Ser significa no tener existencia propia y autónoma. Ser diálogo, ser relación, no quita ser uno y el mismo. Y eso es lo que permanece. Entre el devenir del tiempo, el diálogo del tiempo, nos hace mudables e históricos, irrumpe el presente, pasado y futuro. El tiempo se desgarra y entonces existe en nosotros la posibilidad de unificarnos en algo permanente. Estamos separados en conflicto, por eso el desgarre y la necesidad de unificación. Somos personas en devenir como históricas. Es lo mismo que estuvimos diciendo recién. Desde una perspectiva de la filosofía del ser cristiana, que nos viene del medioevo, también somos permanentes porque la relación que nos constituyó nos hizo res, cosa, estable, persona, sujeto espiritual en condición corporal, con un ser propio y distinto en cada ser. Este es el famoso yo de toda la tradición de Occidente, la sustancia del ser y ente de Aristóteles, a imagen del creador que nos hizo uno, diría Platón, ¿no? Platón, Dios, el creador es el uno. Entonces, agregando lo que dice Heidegger a la filosofía cristiana de siempre, nos descubrimos como sujetos permanentes porque somos mudables. Somos en relación y con otros en diálogo. Nos hacemos desde otros. La, la alteridad nos hace al estar enfrente uno ante otro, con el conflicto entre medio. Nuestro existir no es una definición, tampoco un precepto o algo abstracto y primero racional. Lo vamos descubriendo en el hacernos personas desde que comenzamos a vivir. Vivir solo cuesta la vida, lo cantó el Indio Solari y marcó a generaciones de jóvenes que no sabían mucho de filosofía, menos de poesía exquisita, sino de poesía visceral, donde se sintieron interpretados y acompañados. Somos históricos porque el tiempo se desgarra en nosotros. Y nuestro primer diálogo, dice Hölderlin, es con los celestes, los dioses. Porque tenemos habla, los hemos llamado y ellos han venido a nuestra historia, diría Hölderlin. A quienes reclamamos ellos vienen. Hölderlin dice que hemos abandonado a los dioses, a los mitos antiguos que constituyeron Grecia, a quien tanto admiraba. Pero no nos equivoquemos, su vuelta no es a la Grecia antigua, no es el clasicismo romántico imitador de columnas griegas, sino una nueva Grecia donde brillan los valores, donde y vuelvan a dar sentido a la historia. Para Herder, como se lo escuchamos a Elena Cortés, frente a la ausencia de sentido en la filosofía objetiva, que no llega a las cosas ni a su belleza, frente al vacío de la religión formal y su fe. Cuando yo lo leía me hacía acordar a la película de Bergman, ¿se acuerdan? La película autobiográfica de su vida, el pastor evangelista en el dilema tremendo de su falta de fe. No sé si se acuerdan. No. Me parece que algo así le pasó a Helderlin. A pesar de su madre, él no podía ser pastor con la tremenda crisis de fe que llevaba. Él postulaba una religión donde el gobierno principal estaba en el valor de la belleza y la libertad de vivir su condición. Un humanismo que imprimió con sus amigos Hegel y Jegen en el seminario protestante. Después ya lo hablamos. Nosotros diríamos en la palabra que nos fundó y nos sigue fundando, Dios nos quedó mirando los hijos sacrificios, hechos por el amor porque fuimos amados primero, es la relación la que nos hizo y nos sostiene. Por eso somos un diálogo constante, aunque estemos solos. Y ahora termina el párrafo que acabamos de ver. El diálogo y su unidad es portador de nuestra existencia. Somos
individuos que somos, pero no nos contiene. Es la relación de los seres como parte de nuestra estructura, aunque nos dañemos, el origen es otro. El diálogo es portador de nuestra existencia. Sigue con esto de lo que venimos hablando, y acá viene entonces lo permanente. Pero hacemos un descanso, pero antes del descanso, este, si quieren, paro de compartir. ¿Cómo están? ¿Están aburridos? ¿Están cansados? No, a mí me encanta la filosofía. Marta, le damos la Acá, bienvenida a Marta, que viene de su internación. Vamos, Marta. Estás, qué bueno. estás en ¿Dónde silencio, anda? Marta. Ah, no, 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 podés hablar. La que está en silencio es Belén. Bueno, ¿qué, qué está pasando hasta ahora? No sé si se están aburriendo, de verdad, porque es mucha lectura, pero es Estamos a la demasiado corto. expectativa. ¿Eh? A mí me Estamos a la encanta, Yo no me tengo quiero expectativa muchas. de perder una palabra entender, de porque no entiendo entender. mucho. ¿Cómo, Entonces me cómo cuesta sigue? entender y estoy ahí toda concentrada. Ok. Luisa, ¿qué dijiste que no te escuché? No, que estamos a la expectativa de captar con la velocidad de la lectura, de captar cosas tan sutiles. Sí. Ok. No, a mí me Belén, gusta, pero ¿cómo soy vas? tan... Bien, me interesa muchísimo, pero me gustaría tener ese texto para poderlo seguir y no lo tengo, tengo el anterior. Ya lo mandé. Lo mandé. Genial, genial, No, porque es no, una no. joya. Lo mandé anoche. Es decir, lo mandé anoche a la 1 de la mañana. Ah, Claro, bueno. no lo pude imprimir. Bueno, no pasa nada, lo imprimo después. Mm. Hasta acá hay que Hola enfatizar Marta, ¡Qué el hecho. lindo ver a bienvenida. Marta! Bien. Bienvenida, Marta, Marta. quiero Estoy un verte, Marta. poquito mejor. Estoy un poquito mejor. Del texto. Vicente, Sí, Graciela. a mí me resultó bastante difícil hasta que vi algo que me significó, digamos, ¿no? Como que no me atraía tanto, pero em, de lo último que dije, me parece que me queda como una esperanza, ¿no? Como esa búsqueda de unidad de uno mismo en el diálogo con otros y con uno mismo, pero de esa vida que va apareciendo en el transcurso de nuestra vida. La verdad que me resultó difícil, no me atrae tanto la filosofía, pero lo entendí mucho desde que vengo ahora, desde estar mucho tiempo entre árboles y bosques, y es como que me parece que desde ahí lo entendí y me da mucha esperanza. Y Ok, como que ese es el sentido de nuestra vida, ¿no? Ver emerger lo más profundo que se va dando en algo que va cambiando. ok, Así es como que todo lo que rescaté, que me encantó, pero la verdad que también me resultó como que no tenía ganas del tema y al final vos siempre sacás algo que tiene sentido, digamos. Eh, Eso. Si no fuera con ustedes no leería esto, No, pero seguro, bueno. No, Pero, yo tampoco. yo sí, tampoco. Claro. pero ahí bueno, Yo sí, estoy en la etapa, yo estoy en la sí, etapa de vengo, oír antes de espera, dialogar. vengo inspirada. Como dice Vicente, vengo inspirada porque vengo de lugares de mucha eh, bosque y naturaleza y pensaba que cuando hablan de lo bien que nacen esos lugares, creo que tiene que ver un poco con esto, porque es como una metáfora también de lo que somos. Nos Claro. hace llegar rápido a esto que me Sí. significó. ok. Cuando,
Cuando hablabas de los árboles, se me vino la imagen de los árboles que van cambiando según las estaciones, ¿no? Según las estaciones tienen hojas, flores, quedan sin nada, desnudos. Y pensaba una analogía con lo que somos nosotros, ¿no? Que en momentos de nuestras vidas estamos más vulnerables o más positivos, más negativos. Y como que el ser uno mismo, el mismo que es uno, tendría que estar integrando todas estas luces y sombras, ¿no? Estos veranos, otoños, inviernos del alma. Sí. Ok. Era auténtico. Sí. Vamos a escuchar a Marta que quiere decir Vicente, de hace rato algo. Marta, Vicente, a mí me hace pensar sí, qué cuidado que tenemos que tener con la palabra, ¿no es cierto? En la pureza de la palabra, porque realmente uno a veces juega y realmente si es portador de nuestra existencia, tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos y de lo que queremos decir, ¿no? Porque Es muy la fuerte este pensamiento, muy fuerte. energía pura y esta energía se transforma ok. en realidad después. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Vamos a repetir. Está apagada, yo creo que tiene Flor ayudar a Vilma que a mí me da miedo que me desaparezca, porque varias veces la admití. Nos vemos en 5 minutos. Bárbaro. Bueno. Ahí paso a compartir. Eh, Empezó. ¿Cómo? Estaba hablando. ¿Estamos hablando? Ahí voy, ahí voy. Estamos entrando en esta cuarta palabra, que es lo permanente, lo instauran los poetas. Voy leyendo, ustedes vayan mirando el texto, si quieren les agrando un Está bien, poquitito la letra. ¿Está bien el tamaño de la letra? sí. Este, sí, porque si no, pues. Lo permanente lo instauran los poetas, ¿no? Esto de la fundación que generan los poetas. La poesía es es instauración por la palabra y en la palabra. Y entonces se pregunta Heidegger, ¿qué es lo que se instaura? Lo permanente. Y se pregunta, ¿pero lo permanente puede ser instaurado? Y acá eso ponía, recordemos que Hölderlin busca una época inaugural, un nuevo tiempo frente al vacío de su tiempo, ¿no? Estar entre el autoritarismo, la religión como un sistema regulador, y él piensa que es la poesía que puede devolver el sentido a las cosas, reconocer su emotividad infernal a veces, bien propia del romanticismo. Acuérdense ese verso de Hölderlin, el rayo que no cesa. El poeta será el mediador y sacerdote de esta nueva escucha por la belleza. Y acá dice Heidegger, no, precisamente lo que permanece debe ser detenido contra la corriente. Lo sencillo debe arrancarse de lo complicado. La medida debe anteponerse a los desmedidos. Debe ser hecho patente lo que soporta y rige al ente en totalidad. Patente es visible, ¿no? El ser debe ponerse al descubierto para que aparezca el ente. Pero aún lo permanente es fugaz, es raudamente pasajero todo lo celestial, pero no en vano. Esto completa un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Entre lo permanente y lo mudable, y cómo a veces
aunque sea mudable, ahí tiene algo de divino, de toque de lo divino que nos marca y nos deja una huella permanente. O sea, trae la sencillez y la patencia del ser, como una revelación, digo yo. Contiene lo permanente como una experiencia divina, aunque éste sea fugaz, permanece en lo esencial. Y los poetas lo escuchan y comunican. Pero que eso permanezca, dice Heidegger, eso está confiado al cuidado y servicio de los poetas. El poeta nombra a los dioses y a todas las cosas que son. Este nombrar no consiste en que solo se prevé, se provee, sería. Después habrá que ver. De un nombre que el poeta, al decir la palabra esencial, nombra con esta denominación por primera vez al ente por lo que es. Y así es conocido como ente. La instauración del ser con la palabra. Entonces el ente ahí sería como el ser nombrado, ¿no? Y el ser nombrado con una palabra esencial, en medio de palabras que no significan tanto. El poeta nombra a los dioses y a todas las cosas en lo que son. Por eso el poeta tiene la misión de nombrar, porque al hacerlo vuelve a poner el fundamento del ser con la palabra. La medida racional no es el punto, explica nada. El poeta en su donación amorosa a la poesía y a la belleza, crea y dona libremente, por eso libera y revela el ser oculto de las cosas, que ciertamente viene rodando desde los antiguos. ¿No? Eh, es interesante esta capacidad de nombrar y de nombrar con consistencia y con belleza por parte de los poetas, como una decisión libre y amorosa al nombrar, ¿no? No. Él está, piensen que está en contraposición a algo que Rilke está también en contraposición, que es ante el utilitarismo de la palabra, el pragmatismo de la palabra, eh, o la palabra formal, que no significa que no esté unido con el ser invisible de adentro, ¿no? Sigue diciendo Heidegger, lo permanente nunca es creado por lo pasajero. Lo sencillo no permite que se le extraiga inmediatamente, antes a lo leímos. De lo complicado. La medida no radica en lo desmesurado. La razón de ser no la encontramos en el abismo. El ser nunca es un ente, puesto que la esencia de las cosas no pueden ser calculados ni derivados de la existencia. Deben ser libremente creados, puestos, donados. Esta libre donación del poeta al nombrar es instauración. Por eso es instauración, ¿no es cierto?, es donación libre de firme fundamentación de la existencia humana en su razón de ser. Entonces podemos presentir algo de la verdad de las palabras que pronunció Hölderlin cuando hace mucho tiempo la noche de la locura lo había arrebatado bajo su protección. Entonces los poetas reconocen y dan sentido a las cosas, descubren la que contiene de su emotividad. Y aquí viene la quinta palabra, que es los poetas, lo que cuentan, lo que instauran, lo que cuentan los poetas, pleno de méritos, es poéticamente el hombre, como el hombre habita esta tierra. De un poema que es lindísimo, que se llama, me parece que en el azul amable florece el techo metálico del campanario. Pero nosotros entendemos ahora la poesía como el nombrar que instaura los dioses y la esencia de las cosas. Habitar poéticamente significa estar en la presencia de los dioses y ser tocado por la esencia cercana de las cosas.
Que la existencia es poética en su fundamento quiere decir igualmente que al estar instaurada no es un mérito, sino es una donación. Esto está muy bueno, ¿no? Es decir, de pronto el entregar con generosidad el nombre que uno siente y percibe en las cosas como más verdadero, y el lenguaje como algo que nos va acercando siempre a lo más verdadero. El lenguaje es provisorio. No sé si estamos grabando. ¿Estaremos grabando? ¿No? Disculpen, ¿eh? Sí, estamos grabando. Disculpen mi... Sigo leyendo un poquito más y paramos. ¿Y el lenguaje cómo queda en su inocencia primera con la poesía instaurada? La poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino que la poesía hace posible el lenguaje, porque la poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico. Al contrario, entonces es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia de la poesía. El fundamento, traten de quedarse con eso y después lo comentamos. El fundamento de la existencia humana es el diálogo como el propio acontecer del lenguaje, pero el lenguaje primitivo es la poesía como instauración del ser. Sin embargo, el lenguaje es el más peligroso de los bienes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la obra más peligrosa y a la vez la más inocente? Parece como una contradicción difícil de resolver. Y aquí aparece una carta que le da a un amigo en el último viaje a Francia. No sé si la leímos el otro día, pero lo de tanta. ¿Alguien quiere leerlo? ¿O amigo? Yo la leo si querés. Dale. Oh amigo, el mundo está ante mí más claro que otra vez y más serio. Me gusta cómo va. Me gusta como cuando en verano el viejo padre sagrado con mano tranquila sacude la nube rojiza con relámpagos de bendición. Pues entre todo lo que puedo ver de Dios es esta señal la que se ha hecho predilecta. Antes saltaba de júbilo por una nueva verdad, una visión mejor de lo que está sobre nosotros y a nuestro alrededor. Ahora temo que me suceda al final lo que al viejo tántalo, que recibió de los dioses más de lo que podía digerir. Okay. El ¿Ven? Es muy... Piensen que en este viaje él sigue intentando encontrar su medio propio de vida. Acabo de tener una experiencia fracasada en Suiza de un empleo como educador y que duró muy poquito tiempo. Y ya con una salud deteriorada y con una salud hasta psíquica también deteriorada, se anima a este último emprendimiento que es eh, ir hasta cruzar toda Francia, ir hasta Burdeos, porque el cónsul de Hamburgo en Burdeos lo contrató para la educación de sus hijos. Y se recorre en el año 1800, no sé si es 1802, recorre toda Francia en la plena época napoleónica, lo recorre caminando hasta llegar a Burdeos. Y la ida dura muy poquito tiempo ahí y vuelve también así en un estado bastante calamitoso, cruzando toda Francia de vuelta. Con una, Cuando cruzó Suiza, él estaba muy contento de volver a su casa y cruzar por los Alpes suizos. Este viaje fue un viaje más bien así, que lo dejó exhausto. expuesto a los relámpagos de Dios. Expuesto a los relámpagos de Dios.
De eso habla aquella poesía que nosotros reconocemos como la más pura poesía de la esencia, como cuando en día de fiesta para el campo sale el labrador a la mañana. Es- Y dice en la última estrofa, es derecho de nosotros, los poetas, estar en pie ante las tormentas de Dios, con la cabeza desnuda, para apresar con nuestras propias manos el rayo de luz del Padre, a Él mismo, y hacer llegar al pueblo envuelto en cantos el don celeste. Un año más tarde, Hölderlin, tocado por la locura, regresa a la casa de su madre y escribe a su amigo. El poderoso elemento, el fuego de los cielos, la tranquilidad de los hombres, su vida en la naturaleza, su limitación y contentamiento me han impresionado siempre. Y como se repite de los héroes, bien puedo decir que Apolo me ha herido. Y acá lo que decíamos que hablamos hace un rato con Chichita, ¿no? La exhiba claridad lanza al poeta en las tinieblas. Se necesita todavía otro testimonio del máximo peligro de su ocupación. Lo dice todo el propio destino del poeta. Suena como un presagio esta palabra en el Empédocles de Hölderlin, ¿no? Debe partir a tiempo aquel por el que habla el espíritu. La poesía parece un juego y sin embargo no lo es. El juego reúne a los hombres, pero olvidándose cada uno de sí mismo. Al contrario, en la poesía, los hombres se reúnen sobre la base de su existencia. Por ella llegan al reposo, no evidentemente al falso reposo de la inactividad y vacío del pensamiento, sino al reposo infinito en que están en actividad todas las energías y todas las relaciones. Yo voy a seguir leyendo para que avancemos lo más posible, así anótense, porque este texto es re lindo, anótense algo que quieran destacar y lo comentamos al final todos juntos, porque nos van quedando pocos minutos. Pero este texto es muy lindo, ¿no? Como al final la poesía, ¿no es cierto?, nos lleva al reposo, no al falso reposo de la actividad, ¿no? La paz de los cementerios, sino al reposo infinito en que están todas las energías y todas las relaciones. Es un reposo en comunión. Dice aquí, la poesía despierta la apariencia de lo real, del ensueño, frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Sin embargo, es al contrario, pues lo que el poeta dice y toma por ser es la realidad. Y lo cita de vuelta en Empédocles, ¿no? Ser uno mismo, eso es la vida. Y nosotros los otros somos ensueños de aquella. A veces hay palabras que suenan muy fuertes, cosas muy verdaderas y sin embargo tienen poca consistencia. Decía un viejo profesor mío de Comar, si el argumento es débil, grite fuerte. Y a veces hay palabras muy verdaderas que asoman débilmente y que hay que poner en valor desde el amor y desde la confianza para pronunciarlas. Sean libres los poetas como golondrinas, pero esta libertad no es una arbitrariedad, sino suprema necesidad. En esto de ser libre y ser fiel a sí mismo, le pasó a Hölderlin toda su vida, ¿no? Es decir, no es una expresión así ligera. Le costó la vida ser libre, querer ser libre. Poetizar es dar el nombre original a los dioses, pero a la palabra poética no le tocaría su fuerza nominativa si los dioses mismos no nos dieran el habla. ¿Cómo hablan los dioses? Y los signos son desde tiempos remotos el lenguaje de los dioses. El dicho de los poetas consiste en sorprender estos signos para luego transmitirlos a su pueblo, ¿no? Esta doble polaridad que tiene, ¿no? Por un lado, el contacto con el lenguaje que le viene de los dioses, de lo sublime, de la belleza, porque en el fondo los dioses conservan la belleza en sí misma y a los poetas les toca transmitirla, pero el poeta como
interpretador también del lenguaje del pueblo y transmisor y educador del pueblo. El poeta vislumbra en el primer signo lo acabado y pone audazmente lo que es palabra, para predecir lo todavía no cumplido. Y acá como el águila en la tormenta, prediciendo sus dioses venideros. La instauración del ser está vinculada a los signos de los dioses. La palabra poética solo es igualmente la interpretación de la voz del pueblo. Así llama Hölderlin a las leyendas en las que un pueblo hace memoria de su pertenencia a los entes en la totalidad. Pero a menudo esta voz enmudece y se extenúa. Y entonces acá, hablar de la misión del poeta pone dos versiones, ¿no? Respecto del poeta como voz del pueblo. Por eso porque Osa llama a los celestes, venero la voz del pueblo, voz reposada, pero por los dioses y los hombres, que no se complazca demasiado en su reposo. Que no se complazca, ¿no? Acá eso no sé. Y en cambio, en esta otra versión dice, estas son otras leyendas y son en memoria del Altísimo. Sin embargo, es preciso que uno interprete lo sagrado. Y así, la esencia de la poesía está encajada en el esfuerzo convergente y divergente de la ley de los signos de los dioses y la voz del pueblo. Pero solo en este entre, y por primera vez, se decide quién es el hombre y dónde se asienta su existencia. Poéticamente, el hombre habita esta tierra. Ininterrumpidamente y cada vez más seguro en medio de la plenitud desbordante de imágenes, Hölderlin ha logrado su vocabulario poético con la mayor sencillez. Este reino intermedio, esto nos fuerza a decir que el poeta es el poeta de los poetas. Y acá cita, ¿no? Dice, pensamos que ahora Hölderlin se ha engolfado en un vacío, en un narcisismo. Reconoceremos que este poeta ha penetrado poéticamente el fondo, el corazón del mundo con un exceso impulsivo. No. Para Hölderlin valen las palabras que dice Edipo. Quizás el rey Edipo tiene un ojo de más. Como diciendo, de vuelta, ¿no? A esta suprema verdad que nos enceguece porque no somos capaces de digerirlo. Interpreta, instaura de nuevo la esencia de la poesía, determina por primera vez un tiempo nuevo. Es tiempo de los dioses que han huido y del Dios que vendrá. Es tiempo de indigencia porque está en una doble carencia y negación. En él ya no más dioses que han huido y en él todavía no del que viene. La esencia de la poesía que instaura Hölderlin es histórica en grado supremo, porque anticipa un tiempo histórico, pero como es la única esencia esencial. El tiempo es de indigencia y por eso muy rico su poeta. Tan rico que con frecuencia al pensar el pasado y esperar lo venidero se entumece y solo podría dormir en este aparente vacío, pero se mantiene en pie, en la nada de esta noche. Cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema soledad de su destino, entonces elabora la verdad como representante verdadero de su pueblo. Esto anuncia la séptima estrofa de la elegía Pan y Vino. ¿Alguien quiere leer esta estrofa que es lo último? Y otra lectora y terminamos y comentamos. Pero amigo, ¿quién quiere leer? Bueno, Luisa, si querés. Dale, Luisa. Pero no lo tengo el texto, así me lo tenés que ir levantando. Pero amigo, venimos demasiado tarde. En verdad viven los dioses, pero sobre nuestra cabeza. Arriba, en otro mundo, trabajan eternamente y parecen preocuparse poco de si vivimos. Tanto se cuidan los celestes de no herirnos, pues nunca pudiera contenerlos una débil vasija. Solo a veces soporta el hombre la plenitud divina. La vida es un sueño de ellos, pero el error nos ayuda como un adormecimiento.
y nos hace fuertes la necesidad y la noche, hasta que los héroes crecidos en cuna de bronce, como en otros tiempos sus corazones, son parecidos en fuerza a los celestes. Ellos vienen entre truenos. Me parece a veces mejor dormir que estar sin compañero, al esperar así qué hacer o decir que no lo sé. ¿Y para qué poetas en tiempos aciagos? Pero son, dices tú, como los sacerdotes sagrados del dios del vino, que erraban de tierra en tierra en la noche sagrada. Ok. Esto lo podrán leer con tranquilidad después con un lápiz y varias cositas. Pero son 12:25 y necesitamos terminar más o menos puntuales. Sí. Este, ¿quieren rescatar algo de lo que estuvimos leyendo? ¿Quieren rescatar algo del encuentro entero? Y así hacemos nuestras palabras finales. No sé. A mí me gusta la filosofía, por ahí hay cosas que no capto, me parece como que me falta profundizar, pero me gustó esto de la libertad como necesidad que leíste ahora en la última parte, ¿no? Y, y esto de que ser uno mismo, eso es la vida, y nosotros los otros somos ensueños de aquella. Me quedé pensando en eso. Ok. Sí, Leo. Bueno, el tema es profundísimo, a mí me encanta porque me gusta mucho la filosofía. Bueno, una síntesis podría ser que la esencia de la filosofía, perdón, la esencia de la poesía es fundar, instaurar, crear, son todos sinónimos, crear el ser. Y bueno, poetizando la vida se crea el ser. Lo que pasa es que el habla es dada por los dioses, como dice acá el texto, y nosotros simplemente como pueblo podemos recibir la palabra de esta gente iluminada, que son los poetas, que captan los signos con los que hablan los dioses. Es decir, por eso es bastante difícil que haya una, ¿cómo diríamos? Una, un acercamiento popular directo al tema de la poesía. Sin embargo, yo creo que lo que nos ha pasado este fin de semana es un ejemplo bien práctico de cómo el pueblo necesita de la poesía y la vive y la agradece. Porque me enteré que fin de semana casi 1 millón de gente que Sí. estuvo llevando su aporte, ¿no? A este Indio Solari. Y el Indio Solari dijeron, porque yo no conozco la música de él, varios periodistas dijeron que la poesía de Solari no es una simple letra de una pieza musical, es verdadera poesía. Y cuando le decían a la gente que si podía sintetizar cómo vivía en este momento, la gente decía que a través de la poesía, de las canciones, ellos habían aprendido a vivir, porque un tipo de gente que a lo mejor no ha recibido una gran formación para la vida, ¿no? Y bueno, y esta poesía popular, pero poesía al fin, les daba el rumbo a seguir. Así que me pareció buenísimo este ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con esto de poetizar la vida. Y la gente lo Ok. agradeció. Sí, estoy de acuerdo. Yo me puse a escuchar las canciones para aprenderlas porque no las conocía y realmente hay imágenes que son re interesantes, re interesantes. Y
Y sobre todo a mí, el escucharlos a gente tan humilde que Por contaba eso, cómo lo es había rescatado de su exacto, soledad, de su tristeza, en momentos difíciles, cómo les tal había cual. marcado la vida. Un Sí, respeto muy total, grande me dio. total, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Seguimos con las palabras finales. Quizá la canción sea la poesía del futuro para gran parte de la humanidad que no es la que está que accede a los escritos, ¿no? Me gusta cuando dice, Mm. solo lo persistente es mudable. Vamos descubriendo lo que somos en el camino. Como decía Heráclito, que no tomamos agua dos veces del mismo río, aunque el río esté en el mismo lugar, pero las aguas siempre están en movimiento. Luisa, y ese reposo Sí, lleno de vida, ¿no? Llegamos a un reposo lleno de una actividad profunda y que en comunión, ¿no? No sé, es un reposo muy dinámico. y a otro nivel es lo que vos decís, que cada tanto en la vida nos surgen versos que los hemos leído añares antes y Total. justo llegan para ese momento oportuno. Están como en nuestro archivo, disponibles. Ok. ¿Quién sigue? Yo, que tengo algo que me ronda hace rato por la cabeza, ¿no? Desde que comenzamos a oír las definiciones de la poesía, la esencia de la poesía. Eh, hay una parte que tú leíste y yo estaba oyendo y no lo estaba siguiendo con la lectura, pero te estaba oyendo. Tú leíste, la poesía parece un juego, pero no lo es. O sea, él establece, eh, Eva quiere decir también algo, eh, las definiciones de la poesía desde el comienzo de la vida del hombre. O sea, la poesía es como la parte esencial, todo es poesía, es como lo que conforma la vida del ser humano desde los comienzos. Está muy bonito y me costó entender, asimilar la esencia del pensamiento, pero al final es muy interesante. Ok. Ya sé. A Me mí me falta. encantó ese texto de este que decía justo que la poesía reúne a los hombres y en ese reposo infinito, ¿no? Como me encantó esa idea, como conexión, o sea, como un atajo hacia la divinidad en ese sentido, hacia el camino más corto, ¿no? Hacia el encuentro con Dios para mí, no sé, lo siento así. Y como lugar de reunión de todos los seres humanos, por eso pienso que es como para todos, que la poesía llega y es el lugar para todas las personas, o que sería divino que todos habitáramos la palabra poética, ¿no? Como ideal, digamos, ¿no? Me encantó lo que dijo Leo del Indio Solari, ¿Quién sigue? totalmente de acuerdo también. Buenísimo. Eh, a mí, Vicente, me pasó que en la última parte me distraje un poco, pero no sé quién decía que la poesía era la más, como la más excelsa de todas las artes, ¿no? Y yo pienso que yo lo vivo un poco, incluso con el camino este que hacemos, como siempre es como una puerta de salida, ¿no? Es como un horizonte abierto y me parece que realmente eh, es como una salvación para el espíritu humano. Y cuando escuchaba a estos 3 días que todo era el Indio Solari, lo que decía la gente hablaban de la lírica, de la poesía. eh, Eso es lo único que me reconciliaba con todo este gran fenómeno, porque decía, ¿cómo puede ser que haya sido todo Pero bueno, fue la manera no todas las canciones ni toda la música tienen buenas letras, ¿no? O tienen poesía. Así es que creo que sí.
no sé tanto las descripciones, pero la última parte que leíste, pero porque yo pensaba, bueno, no importa que se diga, es evidente para mí que es esencial la poesía, y ahí es como que ya se me, el análisis del último, del texto, de la última parte se me hizo difícil, pero entiendo lo de la esencial de la poesía, y bueno, lo vimos este fin de semana con la gente, ¿no? Seguro. Eh, No, y así léelo que, tranquila después, esas 4 páginas últimas, vas a ver que te va a caer la ficha también. ¿Quién me sí, falta? Me bueno, para falta. mí justifica lo que venimos haciendo, a veces contra viento y Chiche. marea, pero este es el camino que hacemos, ¿no? Ajá. ¿Quién me Gracias. falta? A mí, Yo no dije, pero en verdad me cuesta tanto. Que lo que me queda es que el poeta es un poco el mediador entre los dioses y el hombre, y esto de que la poesía instaura al ser, ¿no? Eso me quedó, pero lo tengo que releer, porque la verdad que me cuesta un Ok. montón. Bueno, pero se lo podés leer a Chiche. Se lo podés leer a Ah, Chiche. seguro, pobre, que va a tener que Aparte, recibir algo. Magda, a mí también me gustó algo también, un poco lo que decía Silvia cuando decía el poeta como tiene la misión de nombrar, ¿no? Para poner el fundamento del ser con la palabra. Eh, y, y entonces eso me hizo también pensar como la palabra como un espacio donde Déjame hacer algo. se muestra el ser, se revela el sentido profundo de la realidad, ¿no? Con la creación, ¿no? Dios, la palabra dio vida, ¿no? Eso me hizo pensar. Por otro lado, lo del Indio Solari, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y yo digo, qué analfabeta que fui, porque yo la verdad que no conocía sus letras ni nada, y digo, ¿cómo a tanta gente le hizo tan bien? Y uno estaba al margen de eso, ¿no? O sea, a mí me hizo como pensar que fuera de la realidad estoy, o otra realidad. Pero bueno, me emocionaba también ver a ¿Pero todo por eso. qué? ¿Por qué lo tiras al piso? sí. ¿Por qué? Aparte, porque uno, a mí me da esperanza, ¿no? De pensar que tanta gente llega a un momento estático, a una palabra que lo rescata en una canción, y que por ahí no la puede explicar porque encima es una canción cifrada, porque es decir, hay imágenes que sí, es decir, cuando yo escuchaba esa frase, a algunos le decía, el futuro ya llegó, ¿viste? Y eso lo había dado vuelta y lo había dado vuelta, es decir, hay frases de las canciones que se les quedan pegados y que los han marcado de una manera, y por ahí le preguntás mucho más y no pueden explicar mucho más. Pero esa parte los impactó. Y eso es poesía estática en algún punto, ¿no? Que te lleva No a hay que este votarlo, momento, Eva. a No ese hay que momento. votar. Se coge de ahí. Bueno. Gente, terminamos entonces ya son -20. Leo, me encantó lo que dijiste. La vez que viene, ¿eh? No, que me gustó lo que dijo Leo. Ajá, Estoy en la etapa del oír yo, nada más. ok, Bueno, chao, bien. bye. Perdón, cuento una pequeña anécdota, pequeña. Yo siempre, bueno, dada los libros, ¿no? En mi adolescencia había leído la palabra crea la realidad. Y yo la repetía, pero no terminaba de entenderla. Hasta que el milagro de la física cuántica nos hizo comprender a nivel racional lo que significa. Uno enuncia una palabra y está mandando energía a eso que enuncia. Y eso se va
adornar, digamos, no sé, completar con otra energía igual y va a crear la palabra. Por eso el famoso fiat lux, hágase la luz y la luz se hizo. Es Ok, textual eso. pero uno no lo hace, por lo menos yo pienso, desde la omnipotencia, sino más bien es reconocer lo que uno crea, pero en realidad crea desde algo que ya está creado. Y en realidad uno más bien es Por que supuesto, continúa la palabra, más claro. que porque no es. Pero Sí. bien, nos tenemos que ir. La vez que viene vamos a hacer una cosa. La primera hora, así que si quieren buscar alguna poesía que les ha gustado de Hölderlin en todo, miren todos los libros que hemos visto, todos estos Ajá. tipos los hemos visto. Entonces, si quieren buscar alguna, en la primera hora vamos a leer poesía de Hölderlin, así como quien lee, busquen chiquita, una poesía chiquita que a ustedes les parece que pone en acto lo que estamos hablando en teoría, ¿ok? O pone en disfrute o en verso una pequeña poesía. Y si quieren la buscan, y si no, yo voy a buscar algunas. La primera hora y después ya en la segunda nos sumergimos en el siglo XVI, de Calderón, la Barca y la ¿En vida dónde es sueño. vamos a la segunda? Vamos a tratar de ver el Calderón de la Barca y la vida es Ah, sueño. Pero la primera hora vamos a ver poemas de Hölderlin porque me parece que nos faltó un poco de poesía. Adiós. Perfecto, gracias. Muy bien. Buenísimo, gracias. La vida es Gracias. sueño, los sueños, sueños.